Con 32 minutos y ahora le agradezco al senador y ex jefe de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, que nos haya tomado la llamada. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro. Es un gusto saludarte. Igualmente, senador, bueno, pues ustedes ya abandonaron el Pacto por México. ¿Esto es irreconciliable? ¿Ya no van a regresar al Pacto por México? ¿Y por qué se da esto? Bueno, desde que anoche hubo una reunión de las dirigencias de los partidos que suscribieron el pacto y está abriéndose un impasse, lo cierto es que el tema que desbocó justamente en esta decisión de los grupos parlamentarios y de la dirección del PRD fue la ratificación de un hecho que ya hemos venido señalando anteriormente a raíz de que en distintas publicaciones internacionales como Wall Street y la agencia Bloomberg se había anunciado la presencia de funcionarios del gobierno mexicano con dirigentes del PAN en los Estados Unidos negociando una profundización de la contrarreforma que plantea la privatización del petróleo. Y eso sucedió justamente el día de ayer, cuando el senador del PAN, Javier Corral, en una entrevista radiofónica aquí en la capital con Carmen Aristegui, reconoció que había un acuerdo entre el PRI y el PAN que había derivado en la elaboración de un dictamen ya de la reforma energética en la que no solamente se establecían los contratos de utilidades compartidas, sino también otras modalidades como los contratos de producción o incluso el establecimiento de licencias, es decir, el otorgamiento de concesiones, lo que representaría no solamente que la nación perdería el dominio sobre los hidrocarburos, sino prácticamente que pasarían a ser propiedad de las empresas concesionadas. Y bueno, esto se ha dado al margen de la discusión legislativa. Los senadores del PRD en la Comisión de Energía nunca han sido convocados y esto fue una de las causas que derivaron pues en esta respuesta política que hemos dado. ¿Qué es lo que piensan hacer? Porque bueno, si existe realmente esta negociación, como se dice en lo oscurito, pues posiblemente pase, ¿no? Porque los van a superar en cuanto a número. Pues yo creo que no solamente es un asunto de aritmética, que también habría que ver si no hay una modificación en la correlación de fuerzas dentro del Senado, particularmente por las inconformidades que se han derivado por la reforma política, donde se ha pretendido gravar severamente el federalismo e invadir competencias de los estados que son soberanas para resolver sobre su régimen interior, y también inconformidades que han en distintos sectores de los partidos con este exceso de hacer una práctica entrega del patrimonio nacional al extranjero. Entonces yo creo que en el Senado puede haber, sin lugar a dudas, cambios importantes que en realidad para bloquear una reforma de esta naturaleza necesitaríamos 15 votos más, que estamos trabajando en ello. Pero también es evidente que va a haber una inconformidad social creciente que se va a empezar a manifestar a partir de este domingo sin lugar a dudas y que pues seguramente va a incidir en el clima político en torno al cual se quiere dar esta discusión. Senador, ¿realmente se puede hacer algo? Porque ustedes también mencionan que van a presentar las firmas necesarias para someter a una consulta esto de la reforma energética. ¿Se puede hacer esto? ¿Está contemplado? Bueno, la Constitución, en la reforma que se hizo en la legislatura anterior, estableció nuevas modalidades para el ejercicio de la democracia directa, las candidaturas independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular. Ya debieron de haber sido reglamentados estos derechos desde el mes de octubre, pero el Congreso de la Unión no cumplió con esa responsabilidad. De cualquier forma, nosotros estamos cumpliendo con el requisito constitucional que nos establece, por lo menos, contar con 1.600.000 firmas. Ya tenemos 1.700.000 que la próxima semana presentaremos en el Senado de la República, ya que es ante alguna de las cámaras del Congreso de la Unión donde se presenta la solicitud para que el Instituto Federal la organice. Y aquí hay uno de los segundos problemas que derivaron de nuestra salida de las mesas de negociación en el Senado, que es básicamente la pretensión que en la ley reglamentaria de la consulta popular se quiere establecer una disposición en donde se señala que no procedería la consulta popular frente a asuntos ya resueltos.
O sea, es una vil y vulgar dedicatoria a esta consulta que hemos solicitado y que quieren pues, frenar con un artilugio jurídico. Bien, senador, también hablando de negociaciones, se dijo en su momento, obviamente tampoco no se comprobó, que supuestamente el PRD negoció con el PRI para aprobar la reforma hacendaria. Yo entiendo que usted no votó a favor de la reforma hacendaria, pero también se mencionó eso. ¿Usted qué opina? Bueno, yo creo que ahí nosotros fuimos con un voto dividido, hubo posicionamientos distintos, hubo compañeros que se conformaron con que lográramos frenar el IVA en alimentos y medicinas, pero yo en lo personal creo que hubo modificaciones profundamente regresivas. Había incluso pretensiones de establecer el seguro del desempleo a partir de utilizar el fondo de las aportaciones de los trabajadores al Infonavit, lo cual pues no era ningún seguro de desempleo, era el retiro de recursos de las aportaciones que se han hecho para la obtención de vivienda de los trabajadores. Claro. Y al mismo tiempo se establecieron otras disposiciones que van a agravar más particularmente a la población de menos ingresos, manteniendo los privilegios fiscales. Ustedes lo van a resentir en el caso de Chihuahua de manera muy directa con la homologación del IVA en las fronteras, lo cual va a tener de inmediato un efecto en la pérdida de poder adquisitivo de las familias con esta homologación y otras medidas. Pero no hubo, en el caso del Senado, ninguna negociación de esta naturaleza. De los 22 senadores que somos del PRD, votamos 11 y 11 prácticamente en una división que teníamos reconocida entre nosotros, no nos divide y aceptamos pues, que cada quien votara conforme a su conciencia. Senador, en torno a la reforma político-electoral, no sé si está incluido la revocación de mandato, el bajar el número de diputados federales, se habla, o en algún momento se mencionó que pudieran quitarse los plurinominales. ¿Realmente incluye estos aspectos? Ninguno de los dos aspectos. Nosotros hemos insistido en que se introduzca como una de las modalidades, la que falta, una fundamental en la democracia directa, es la facultad de los ciudadanos para revocar el mandato de autoridades o de representantes populares. El PRI no lo ha aceptado de ninguna manera. El otro tema de la integración de las cámaras no ha estado en discusión. Y si bien se está avanzando, porque hemos participado sí en este proceso de negociaciones en las comisiones del Senado, en eliminar el secuestro de que son objeto los institutos electorales por parte de los gobernadores en complicidad con los partidos políticos, hay asuntos todavía pendientes que a nosotros pues nos preocupan. Por ejemplo, no quieren establecer con toda precisión como causales de nulidad aquellos casos donde los candidatos o los partidos se basen el tope de gastos de campaña. E incluso están queriendo introducir el factor de determinancia en el resultado para hacer una evaluación si el incumplimiento de esta norma pues afectó o no el resultado final. Ya vivimos esta situación respecto a la determinancia en el 2006, cuando el Tribunal Federal Electoral reconoció que el presidente Fox intervino indebida e ilegalmente en la elección, haciendo campaña en contra de López Obrador y a favor de Felipe Calderón, que hubo recursos públicos en favor del candidato del PAN, que intervinieron empresarios y organizaciones empresariales indebidamente, que hubo un rebase en el tope de gastos de campaña y otras acciones, y el tribunal determinó o señaló que no fueron determinantes esas acciones en un resultado cuya diferencia fue del 0.56%. Y para agravar todavía más la situación, nosotros hemos planteado que sea causal de nulidad la presencia del dinero sucio, del dinero que pudiera venir del crimen organizado. Y el PRI ha llegado al extremo de señalar de que si bien se pudiera acreditar la presencia del dinero que viene del narcotráfico, pues tendría que evaluarse si fue determinante o no el resultado, lo cual es un absurdo, porque se trata pues, de un delito de carácter penal que debe ser sancionado, no solamente con cárcel por el uso de ese tipo de recursos, sino también de manera electoral. Y hay otros temas, por ejemplo, el PAN quiere establecer la reelección inmediata de los legisladores, que los actuales diputados federales puedan reelegirse en el 2015 y los senadores puedan reelegirse en el 2018, lo cual es un despropósito,
porque no podemos legislar en beneficio propio, y al mismo tiempo nosotros fuimos electos en base a unas leyes que nos dieron un encargo por un periodo determinado que no estamos en facultades legales de ampliar. Pues evidentemente estos temas para nosotros son inaceptables. Así es. Senador, pues el tiempo se nos terminó desafortunadamente, pero esperamos poderlo volver a contactar para continuar hablando sobre esto que es importante que la gente... Con mucho gusto, Alejandro. Cuando Muchas gracias. Guste, estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días.